Bueno, hoy quiero traerles una propuesta de hacer una pequeña experiencia de laboratorio, o sea, mirar todo eso que ya hemos visto, pero bueno, vamos a tratar de mirar un elemento a ver si cumple la ley de Ohm y de una vez ingresar a un software. Este software que yo voy a usar nos está sirviendo como para hacer las partes prácticas del laboratorio, aprender cómo funciona y fuera de eso es muy parecido pues a la parte de circuitos y también me va a permitir a mí trabajar después con la parte de Arduino. Entonces, de alguna manera, pues el software nos va a permitir hacer un montón de cositas que pues, en el laboratorio no podemos y que en la casa no tenemos los equipos. Entonces vamos a usar Tinkercad. Vamos a buscar Tinkercad. Entonces vamos a ingresar a Tinkercad. En Tinkercad ustedes se van a loguear. O sea, ustedes van a crear su cuenta. Tinkercad tiene el manejo de circuitos y fuera de eso, que tiene el manejo de circuitos, también les permite a ustedes el diseño en 3D. O sea, si tienen ideas y cosas para hacer, Tinkercad también nos va a permitir de una forma simple hacer diseños en 3D. Yo ya estoy logueado, entonces yo ya ingresé, está la página que lo recibe a uno. Y entonces aquí crear un diseño, pero esto es diseños 3D. O sea, si ustedes tienen impresora o quieren mandar a imprimir algo, aquí pueden crear el diseño. Pero a mí lo que me interesa es en circuitos. Entonces vamos a circuitos, le voy a decir, aquí están todos los circuitos que he hecho alguna vez. Todos, miren que he colocado Arduino. Entonces, o sea que me permite a mí simular muy bien el Arduino y fuera de eso, pues programarlo y ver si funciona o no. Vamos a decirle que va a crear un nuevo circuito. Vamos a esperar a que abra. Bueno, a mí ya me abrió, ya lo que tengo, ya, pues el programa es muy intuitivo. Entonces le vamos a decir aquí en componentes, le vamos a decir que me muestre todos los componentes. Entonces aquí tengo una resistencia, condensadores, diodos, un inductor, pulsadores, potenciómetro, interruptor, una fotoresistencia, un fotodiodo, sensores de luz, sensores de luz, sensores de sonido, infrarrojo, transistores, LEDs, motores, baterías, las boards, que por cierto voy a sacar una board. Bueno, cuando yo saco una board, aquí ya siguen, aquí a la parte derecha siguen Arduino, este también es un procesador, un Tini, los elementos de medida, tengo el osciloscopio, el generador de señales, una fuente de voltaje, un, un, un multímetro y aquí tengo chips, transistores y chips eh, de sistemas lógicos. Realmente, pues no es el más completo, no tiene todo lo que uno desearía como siempre, pero sí tiene muchas herramientas para uno trabajar. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a sacar la pila de 9 voltios y entonces suponga, la pila de 9 voltios, una pila ideal, debería dar 9 voltios sin importar que estuviera aquí conectado. Eso no es tan verdad. Ojalá pudiera esto darme toda la corriente, pero en principio y en este programa me va a dar toda la corriente posible.
Una board, como les decía antes, es un dispositivo que permite a mí conectar e interconectar cosas. Y es muy chévere porque pues yo puedo sacar, conectar, meter y pues el circuito lo puedo cambiar o si ya me funcionó muy bien, pues ya lo mando a hacer. Hay programas como Eagle que ojalá también pudiéramos manejar, donde yo ya hago el circuito y ya mando a hacer la tarjeta a estas personas que la saben hacer o que las pueden imprimir. Incluso si uno busca en la red, pues se dará cuenta que hay formas de yo comprando los químicos, hacer yo la tarjetica. Pues si tengo los elementos, lo hago yo, si no, pues simplemente la mando a hacer. Vamos a colocar una resistencia, vamos a colocar un LED es un diodo emisor de luz. El hecho de que sea un diodo, aunque todavía no lo hemos visto, un diodo es un semiconductor. Es un semiconductor que conduce en un sentido y no conduce en el sentido contrario. Cuando aquí ánodo quiere decir que va al positivo. Vamos a conectarlo. Si yo me pego acá, vamos a conectarlo al negativo y vamos a conectar el cátodo al positivo de mi pila y vamos a decirle iniciar simulación. Como no está bien conectado o como no está polarizado de la forma correcta, entonces el LED no se va a encender. Ahora vamos a conectarlo de la forma como dice que hay que conectarlo. El ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Pues cambiamos esto. No es sino que se paren acá y lo jalan. Ahora sí. Entonces voy a colocar el negativo verde. Ah, bueno, sí, ahorita que cometí un error gravísimo que cometemos todos al iniciar. Voy a volver a mi estado inicial, pero esta vez voy a conectar la batería. El negativo al negativo. Miren que toda esta línea está conectada. Eso quiere decir que toda la línea pues lleva el negativo y el positivo lo va a llevar al positivo. Entonces toda la línea está conectada en el positivo. Bueno, entonces, ahora volvamos otra vez. Vamos a decirle iniciar simulación a ver qué pasa. Otra vez, esta vez sí, pues no prende porque no hay corriente. Ahorita no prendía porque no estaba conectada la batería. Entonces vamos a cambiar los terminales. El ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Vamos a decirle iniciar simulación y veremos qué pasa. Esta vez sí hay paso de corriente, pero el LED se quemó. Y entonces miren, me está diciendo, la corriente a través del LED es de 915 miliamperios, mientras que el máximo que soporta es de 20 miliamperios. Entonces, aquí es donde entramos, vamos a diseñar nuestro circuito para que pasen solamente como máximo 20 miliamperios con un voltaje de 9 voltios. Una cosa que iba a hacer era cambiar el color. El negativo, vamos a colocar negro. Ustedes simplemente separan, dan clic en el alambre y le aparece este menú. Y el positivo lo va a poner rojo. Como para que recordemos que el negativo siempre es negro, el positivo es rojo. El LED también lo podemos cambiar de color. Vamos a colocarlo azul. No por cambiar de color ha cambiado las condiciones. Se sigue quemando. Pero entonces ahora a diseñar, vamos a diseñar nuestro circuito. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que sé? Las dos cosas que sé para ese circuito es que al LED no le puede pasar una corriente mayor de 20 miliamperios, o sea que mi corriente va a ser de 20 miliamperios, y el voltaje máximo, pues en este caso,
es de 9 voltios. Entonces coloquemos la resistencia, vamos a llamarla una resistencia de la resistencia límite. Entonces, ¿cuál es la resistencia límite? ¿Cómo la calculo? Pues usando la ley de Ohm. Entonces, la resistencia límite por ley de Ohm es el voltaje dividido la corriente. O sea que esa resistencia vamos a calcular una resistencia límite igual a 9 voltios dividido la corriente que es en este caso 20 miliamperios. Y entonces eso me da 9 dividido 20 exponente menos 3. Entonces esto me da una resistencia de 450 ohmios. Entonces, esta es la resistencia límite para colocarle a mi LED. Entonces yo decido, bueno, entonces vamos a trabajar con una resistencia de 500 ohmios. Entonces vamos a colocarle una resistencia de 500 ohmios a mi circuito. Y hay otra cosa que tenemos que pensar antes de ir a colocar la resistencia. Y es la potencia que va a disipar mi circuito. Ya vuelvo para acá. ¿Cierto? Ya vuelvo para que diseñemos, para que pensemos cómo tiene que ser esa potencia. Entonces voy a colocar mi resistencia acá. Voy a quitar esto. Y voy a colocar la resistencia acá. Miren que la resistencia conecta el cátodo con esta parte. Entonces a mí me toca conectarla. Vamos a conectarla. Eso que hice simplemente es adornos. Pero, y si ustedes se paran en la resistencia, entonces le vamos a cambiar el valor. Entonces dijimos que coloquemos una de 500 ohmios. Vamos a ver, 500 ohmios es verde que es 5, negro que es el 0, o sea que van 50. Y el café son dos ceros, o sea, aquí quedan tres, a ver, el café es un 0, o sea que aquí quedan dos ceros, o sea que este es un valor de 500 ohmios. Vamos a decirle que inicie la simulación y miren que ya se va a encender el LED. Si yo aumento la resistencia, pues el LED se va a encender con menos intensidad, porque va a ser menos la corriente que pase por el circuito. Pero entonces ahora pensemos en el problema de la potencia. Entonces vamos a la potencia. Entonces, P es igual al voltaje por la corriente que va a pasar. Para que no tengamos que calcular, esta corriente es la corriente que va a pasar debido a esta de 500 ohmios, no debido a esta de 450. O sea, esta es la corriente, esta es debida a la corriente máxima y esta pues va a hacer que la corriente sea más pequeña que la corriente máxima. Entonces lo tendríamos que volver a calcular. Entonces, para no tener que hacer eso, pues utilicemos la ley de Ohm. Y entonces esto es B y la corriente es B sobre R. O sea, que esto es B al cuadrado sobre la resistencia. O sea, que esto es igual a 9 voltios al cuadrado dividido la resistencia que yo coloqué, que es de 500 ohmios. Y entonces eso nos da 9 al cuadrado dividido 500 ohmios. Nos da una potencia de 0.162 vatios. Y entonces recordamos que la más pequeña, la resistencia más pequeña, ¿cierto? Que yo les había dicho que eso es por tamaños. Entonces la resistencia más pequeña es de un cuarto de vatio, o sea, de 0.25 vatios, o sea, que puede usar la resistencia más pequeña, porque me disipa la potencia que necesito que me disipe en este circuito. O sea que por este circuito no me voy a preocupar hoy. Ese circuito ya está bien diseñado.
También les quería mostrar, por ejemplo, miremos cómo funciona un potenciómetro. Esto es un potenciómetro, vamos a conectarlo por acá. Ustedes ya podríamos salir de este circuito y hacer un circuito nuevo para que él no se borre. Cada que yo hago un circuito, pues él me lo va guardando. Entonces, para no, digamos, para que les quede el del LED, pues, se salen y crean uno nuevo. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a quitar esta resistencia de acá. Voy a quitar este de acá. Y entonces esta terminal la voy a llevar, puede ser al positivo, colocarle rojo. Y la otra terminal del otro extremo la voy a llevar al negativo. Y la salida, que es esta de la mitad, ahora sí la va a llevar al LED. Como un color naranja, no importa. Entonces, ¿cómo quedó ese circuito? Vamos a analizar ese circuito que yo acabo de hacer. Y es que yo tengo el voltaje de 9 voltios, una resistencia y la tierra. Y aquí tengo un LED. Bueno, realmente lo tengo al contrario. El LED está la parte, a ver, miremos. La parte positiva, pues tiene que ir a la parte positiva de la fuente. Y la parte negativa, está la parte positiva, está la parte negativa en un diodo. Esos son símbolos que se acostumbran. Entonces aquí tengo mi diodo. Y la parte de tierra no va al negativo, sino que va a esta resistencia que es variable. Entonces, uno acostumbra a colocar la flechita así o a colocar la flechita así. Cualquiera de las dos me dicen que esto es una resistencia variable. Y entonces que si yo la muevo, miren, de alguna manera hay un mecanismo por dentro, que si yo me acerco más a la tierra, pues va a pasar más corriente en este sentido. Pero si yo me acerco más al más, entonces ya la corriente es en sentido contrario, dependiendo cómo lo deje mover el diodo. Miremos, démosle candela. Entonces vamos a empezar a cambiar la resistencia. Por aquí la resistencia es tan pequeña que le dejé pasar mucha corriente y que me le. Vea, por aquí apenas se encendió. Eso quiere decir que la resolución de este potenciómetro está muy grande. Vamos a tratar de bajarle. Vamos a bajarle que solamente sea capaz de subir hasta 1000 ohmios. Entonces miren, ahí sube bien. Si yo le subo más de 1000 ohmios, él se quema. ¿Por qué se quema si yo le coloco una resistencia tan grande? Realmente no le estoy subiendo a la resistencia, sino que le estoy bajando porque recuerden que la terminal, entonces la negativa está por acá, entonces me estoy acercando a la negativa, o sea, estoy haciendo que fluya más corriente. O sea, realmente no estoy aumentando la resistencia, la estoy disminuyendo. En cambio, si me voy para el otro lado, estoy aumentando la resistencia. Miren lo que le pasa al LED. De pronto eso que acabé de hacer es contraintuitivo. Ay, pero profe, se ve como si estuviera aumentando. No, no es que esté aumentando, me estoy acercando a, digamos, al negativo. De aquí la resistencia es cero. Entonces, ¿qué pasa? El LED se quema. Bueno, tengo otros muchos para trabajar, pero no es el interés de esta clase. Vamos a quitar nuestra fuente de voltaje de 9 voltios y la vamos a cambiar por una fuente de voltaje DC. Una cosa que no les había dicho durante el curso es que yo puedo tener varios tipos de voltaje. Cuando el voltaje se mantiene constante en el tiempo, entonces este es el voltaje, esta es la línea de tiempo,
Entonces este voltaje se mantiene constante en el tiempo, produce una corriente también constante en el tiempo, y es el que nosotros llamamos un voltaje DC, ¿cierto? De corriente directa. Pero cuando el voltaje está cambiando en el tiempo, es por ejemplo la señal que nos entrega EPM, es una señal que cambia en el tiempo, entonces es una señal sinusoidal. No es la única señal, puede ser triangular, cuadrada. Entonces esta señal está cambiando en el tiempo, se llama una señal AC o análoga. ¿Cierto? Alternant current o corriente alterna. O sea que la corriente está cambiando en el tiempo. Entonces, por ahora me voy a preocupar solamente de la corriente directa. Entonces, el LED, ya vimos, el LED es un sistema no lineal porque, primero, tiene polaridad. Segundo, hay que tener cuidado con ciertas corrientes. Y tercero, es a partir de cierta corriente que deja pasar. Tampoco es desde la corriente cero que mismo deja pasar corriente. Pero después analizaremos un poquito esa parte de los diodos. Entonces voy a sacar una fuente de corriente DC. Es esta. Si se deja sacar. Mírenla ahí. Entonces, cuando yo aquí, por ejemplo, puedo ir cambiando el voltaje. Puedo ir cambiando. A ver, si yo cambio la corriente, recuerden que es un máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a poder cambiar la corriente, sino que realmente lo que estoy cambiando es el voltaje. Entonces, bueno, ahorita vamos a colocarle valor a la fuente de corriente. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar el multímetro. El osciloscopio todavía no lo va a usar. ¿Por qué el osciloscopio no lo va a usar? Porque lo que me interesa es cuando el osciloscopio es interesante cuando la señal está cambiando en el tiempo. Entonces, mientras tanto, voy a utilizar el multímetro. Y el multímetro, este multímetro puedo medir, vea, corriente, ¿cierto? Ya se me colocó en amperaje. Puedo medir voltaje y puedo medir resistencia. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar si podemos simular el comportamiento de una resistencia. Entonces vamos a conectar. El positivo lo va a conectar con el positivo. Para que no. Y el negativo lo va a conectar con el negativo. Iba a decir que para que no me quedara trabada la línea, pues lo iba a hacer arriba. Pero igual me queda trabada, tendría que hacerlo al lado izquierdo. Pero eso no es ningún problema, eso simplemente es ornamentación. O sea, listo, ya tengo mi fuente conectada. Y vamos a conectar una resistencia. Vamos a conectar una resistencia. Y vamos a hacer que el circuito, pues, bueno, no la voy a conectar así para que la voy a voltear. La voy a conectar entre estos dos terminales. Entonces a este le voy a conectar el negativo. Recuerden que una resistencia no tiene polaridad y a este le voy a conectar el positivo. Entonces, listo. Yo quiero hacer esta tablita. Yo quiero medir, o sea, tengo una fuente de voltaje que la vamos a cambiar en el tiempo. Tengo una resistencia R. Por ahora no vamos a poner a pensar en el valor. Y por aquí tendrá que pasar una corriente. Entonces yo quiero medir el voltaje
que cae en la resistencia R y a la vez quiero medir la corriente. Recuerden que para medir la corriente hay que abrir el circuito. Quiero medir la corriente que pasa a través del circuito y hacer entonces una línea de voltaje en la resistencia y corriente en la resistencia. Que me permita a mí que mirar después, hacer una gráfica, voltaje y aquí corriente. Esto tendrá que ser una línea recta, eso espero, y la pendiente de esa línea recta pues tendrá que ser R, o sea, voltaje sobre corriente me tendrá que dar el valor de la resistencia. Si estuviéramos en el laboratorio realmente estaríamos haciendo o tratando de medir eso que está ahí.